Gracias a los avances en el área de la biología molecular, los científicos han encontrado células madre adultas en muchos tejidos, más de lo que alguna vez pensaron posible. Este hallazgo ha llevado a los investigadores y médicos a preguntarse si las células madre adultas podrían ser utilizadas para trasplantes. De hecho, las células madre de la médula ósea se han utilizado en trasplantes desde hace 40 años. Ahora los científicos tienen pruebas de que las células madre existen también en el cerebro y el corazón. Entonces, ¿qué son las células madre? Pues las células madre son la materia prima del cuerpo. A partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas. Bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo o en un laboratorio, las células madre se dividen para formar más células llamadas células hijas. Estas células hijas se convierten en nuevas células madre o en células especializadas con una función más específica, como células sanguíneas, células cerebrales, células del músculo cardíaco o células óseas. Ninguna otra célula del cuerpo tiene la capacidad natural de generar nuevos tipos de células. Las células madre pueden permanecer en reposo durante largos periodos de tiempo, hasta que se activan por una necesidad normal de más células para mantener los tejidos o por una enfermedad o lesión de los mismos. Entonces, ¿de dónde provienen las células madre? Los investigadores han descubierto varias fuentes de células madre. Entre las principales están células madre embrionarias. Estas células madre provienen de embriones que tienen de 3 a 5 días de vida. Estas son células madre pluripotentes, lo que significa que pueden dividirse en más células madre o pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Esta versatilidad permite que las células madre embrionarias se utilicen para regenerar o reparar tejidos y órganos enfermos. Otra fuente de células madre son las células madre adultas. Estas células madre se encuentran en pequeñas cantidades en la mayoría de los tejidos adultos, como la médula ósea o la grasa. En comparación con las células madre embrionarias, las células madre adultas tienen una capacidad más limitada para generar diferentes células del cuerpo. Hasta hace poco, los investigadores pensaban que las células madre adultas solo podían crear tipos de células similares. Por ejemplo, los investigadores pensaban que las células madre que residen en la médula ósea podían generar solo células sanguíneas. Sin embargo, la evidencia emergente sugiere que las células madre adultas pueden crear diferentes tipos de células. Por ejemplo, las células madre de la médula ósea podrían crear células óseas o del músculo cardíaco. Esta investigación ha llevado a la realización de ensayos clínicos tempranos para probar la utilidad y la seguridad de las personas. Por ejemplo, actualmente se están probando células madre adultas en personas con enfermedades neurológicas o cardíacas. De esta forma, las células madre son cultivadas en laboratorios, se diferencian y se usan como tratamientos en enfermedades de tipo regenerativo como lesiones de la médula espinal, diabetes tipo 1, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Alzheimer, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, quemaduras, cáncer y osteoartritis. Frente al evidente beneficio del uso de células madre como tratamiento, se presentarán distintos casos que ejemplifiquen su aplicación. En primera instancia, se tiene la enfermedad de Crohn. Esta es un tipo de enfermedad inflamatoria del intestino, la cual, junto a la colitis ulcerosa, afecta a millones de personas, sobre todo en países desarrollados. Esta condición se caracteriza por la inflamación transmural, es decir, que afecta todo el grosor de la pared intestinal. La etiología del trastorno es desconocida. Sin embargo, ha sido relacionada a respuestas autoinmunes no controladas, donde se presentan mediadores inflamatorios como citocinas o radicales libres. Entre los principales síntomas de la enfermedad de Crohn se tienen a la diarrea, el dolor abdominal y la obstrucción del intestino. Frente a estos, el tratamiento disponible en la actualidad se centra en el suministro de fármacos como los inmunosupresores, antibióticos y corticosteroides. Sin embargo, en el caso de pacientes con síntomas recurrentes y una respuesta no favorable a los fármacos, surge la necesidad de una intervención quirúrgica para extirpar el intestino enfermo.
En el caso de las fístulas perianales, la cicatrización postoperatoria es uno de los mayores inconvenientes, más aún si se tiene en cuenta que los pacientes tienden a necesitar de más de una intervención quirúrgica, lo que conllevaría a problemas de incontinencia. Frente a esta problemática, la biotecnología se hace presente, y es así como el equipo de investigación de Damián García Olmo en el Hospital de la Paz en Madrid planteó la idea de una terapia con células madre para regular la inmunidad, reparar lesiones y controlar la inflamación. Se han empleado entonces células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo, de la médula ósea o del cordón umbilical, las cuales son inyectadas mediante infusiones de manera local. El efecto terapéutico de estas células se debe en gran parte a la señalización parácrina o comunicación célula-célula, donde la secreción de factores de crecimiento parácrinos estimulan la epitelización, la producción de colágeno y la angiogénesis del tejido sin rasgos de toxicidad aguda. De esta manera, se llevaron diversos estudios y pruebas clínicas para confirmar la eficacia de este método, hecho que tomaría alrededor de 10 años en concretarse. Entre los primeros estudios realizados se encuentra con uno del 2009, donde los pacientes presentaban fístulas perianales complejas, siendo sometidos entonces al tratamiento con células madre mesenquimales del tejido adiposo. Los resultados obtenidos demostraron que existió cicatrización en un 71% de casos si se aplicaba una inyección de pegamento de fibrina, el cual es un adhesivo tisular biológico, junto a 20 millones de células madre. Asimismo, en otro estudio se suministraron dosis de 20 millones de células madre a 10 pacientes con fístulas complicadas, de los cuales 7 lograron el cierre total de la fístula y 3 presentaron una respuesta favorable incluso al año de ser aplicada la primera dosis. Finalmente, frente a la positividad de los resultados de estos ensayos, se aprueba el uso y comercialización del tratamiento con células madre, el cual sería distribuido por la farmacéutica Takeda mediante el nombre de Alofisel.
Otro de los tantos usos terapéuticos de las células madres es en las úlceras pépticas. Pero se estarán preguntando qué son las úlceras pépticas. Las úlceras pépticas son úlceras gastrointestinales que se generan por la erosión de la mucosa del estómago. Existen un sinnúmero de factores que ayudan a su desarrollo, por ejemplo el estrés, el uso de drogas y alcohol e inclusive la mala alimentación. Todos estos factores provocan una alteración en la secreción de serina y una alteración en los factores defensivos de la mucosa. Esto quiere decir mucina y provoca un desprendimiento celular. Existen varios tratamientos para las úlceras, como los análogos de prostaglandina, los receptores antagonistas de histamina, los inhibidores de bombas de protones y el más reciente, el uso de células madres. La terapia de células madres es cualquier procedimiento que utilice las células madre o que las active, usualmente para ayudar a restaurar células o tejido dañado, o también para prevenir el daño. En un estudio realizado en el 2020, se comparó el tratamiento para úlceras pépticas con Pantoloc y con células madres mesenquimales. Esta investigación trabajó con 50 ratas, a las cuales se dividió en 4 grupos. El grupo del control negativo, las ratas que tenían las ratas con úlcera y tratamiento Pantoloc, y las ratas con úlcera y con tratamiento de células madre. La figura A que observamos representa el control negativo, mientras que la figura B representa las ratas con úlceras sin tratamiento. Y las flechas en la figura B representan los daños en el tejido gástrico. Como se puede observar, son bastante extensos los daños. La figura C, en cambio, representa el tratamiento por Pantoloc, y la figura D representa el tratamiento con células madre. La figura C muestra flechas direccionadas a las úlceras presentes en el tejido. Estas son más pequeñas que las úlceras sin tratamiento, mientras que la figura D no presenta daños en el tejido gástrico, o sea que se observa una recuperación completa de las úlceras. La imagen que observamos en pantalla compara a nivel citológico los tejidos. El tejido A es un tejido sano sin úlceras. El tejido B es un tejido con úlceras pero sin tratamiento. El tejido C es un tejido con tratamiento Pantoloc y el tejido D es un tejido con úlceras y con tratamiento de células madres. La figura C muestra un tejido un poco ulceroso, a pesar de que ya ha sido tratada con Pantoloc, mientras que la figura D se muestra similar a la figura A. Esto quiere decir que el uso de células madre puede ayudar a revertir el daño causado por úlceras gástricas. Esto quiere decir que es una gran oportunidad para el futuro para seguir desarrollando terapias con células madre. Para concluir, las células madre son una de las alternativas más prometedoras en cuanto al desarrollo de terapias y procedimientos médicos para curar enfermedades hasta la fecha incurables. El uso de células madre tiene muchas aplicaciones para prevenir y curar muchas de las patologías que actualmente afectan al ser humano, y con el tiempo tendremos, como profesionales en biotecnología, que aprender y adaptarnos a las nuevas soluciones terapéuticas que nos brinda la bioingeniería y el uso de células madre. Una cuestión de índole moral y ético es el uso de embriones para poder obtener células totipotenciales, y actualmente no hay un consenso global en su uso. A pesar de que las células madre embrionarias son las mejores para el uso en medicina, creemos que deberían buscarse mejores alternativas para la investigación en la renovación de tejidos o investigación, por ejemplo, en fármacos, pues, aunque los embriones aún no son personas en sí, son seres vivos en desarrollo, por lo que no consideramos ético su destrucción durante o posterior a su uso e investigación.